noches, bienvenidos a Punto Económico. La noche de hoy vamos a hablar de crédito. Vamos a hacer una comparación sobre el crédito bancario y el crédito informal. ¿Usted sabe cuánto más caro podría llegar a ser un crédito, digamos, no pedido a una entidad formal? ¿Sabe cómo calcularlo? ¿Sabe cuál es la diferencia probablemente entre una tasa efectiva y una tasa nominal? Que son cosas básicas que separan ambos mercados. Esto lo vamos a conversar con el señor Adrián Revilla, él es gerente general de Asbank en la primera parte del programa. En la segunda parte del programa vamos a tener a Marcos Cifuentes, un periodista e investigador del Instituto de Prensa y Sociedad, y vamos a hablar con él sobre algo que está en el tapete en los últimos días, que tiene que ver con el APDAIC, la Asociación Peruana de Compositores Peruanos. El problema de APDAIC, digamos, está volviendo cada vez más grande, ha llegado hasta el Congreso y podría implicar detrás digamos, una necesidad de que haya transparencia sobre las cuentas de APDAIC y sobre qué es lo que está sucediendo en la relación entre esta asociación sin fines de lucro y todos los compositores que están adscritos a ella y todo el mercado en general de la industria musical, desde aquellas personas que hacen eventos musicales con orquestas hasta empresas que eventualmente usan digamos, la música en digamos, temas como por ejemplo supermercados o eventos especiales. Esto es importante en todo caso porque la idea es que detrás siempre de este tipo de asociaciones haya una transparencia suficiente para todos los miembros que la componen. En la tercera parte del programa vamos a hablar con Brian Peralta, él es director regional de Comercio Electrónico y Pagos Personales de Visa para América Latina y el Caribe. Y vamos a hablar con él sobre la realidad tecnológica de las pymes peruanas. Las pymes peruanas con respecto a Latinoamérica están usando la tecnología de una forma, digamos, rápida, están adoptando rápidamente las tecnologías, están haciendo uso del comercio electrónico, digamos, como un espacio para poder hacer un desarrollo mucho más rápido, hay una mayor velocidad. Se están utilizando las transacciones, digamos, por tarjeta de pago, por tarjeta de crédito, en las plataformas de Internet. Todo esto lo vamos a ver con él en la tercera parte del programa. Pero antes de empezar, quería hacer un pequeño comentario con respecto a lo que está sucediendo en Estados Unidos. Ya el Senado, al parecer, de Estados Unidos ha acordado elevar el techo de la deuda para que se pueda reabrir el gobierno. Ustedes saben que hay una parálisis parcial del gobierno americano, pero falta todavía que la Cámara de Representantes se ponga de acuerdo. En teoría mañana es el día final en donde este acuerdo debería llegar, digamos, finalmente para evitar un terremoto mundial probablemente, que es muy improbable que se dé en realidad. Algún acuerdo van a tener que llegar. Una primera buena noticia es que el Senado al parecer ya se puso de acuerdo, pero es importante en todo caso estar alertas a lo que va a pasar el día de mañana, porque como sabemos pues lo que suceda con la ampliación del techo de la deuda en Estados Unidos puede impactar pues a el hecho de una improbable también cesación de pagos de Estados Unidos a todos los acreedores, y los acreedores de Estados Unidos son todo el mundo. Hablamos de China, Japón, los europeos, etcétera. Así empezamos la noche de hoy, Punto Económico, y vamos a hablar con nuestro primer invitado, el señor Adrián Revilla. Él es gerente general de Asbank. Buenas noches, bienvenido a Punto Económico. ¿Qué tal? Buenas noches, muchas gracias. Ustedes han hecho un interesante análisis sobre el costo del crédito. ¿Cuánto le cuesta a un peruano, digamos, tocar la puerta a una entidad formal que no necesariamente es un banco? Entiendo, bueno, ustedes son, digamos, el gremio de los bancos, pero en general estamos hablando también de la caja municipal, estamos hablando de las pymes, el crédito formal, digamos, supervisado por la SBS, y por otro lado el crédito informal que no está supervisado directamente por la SBS. ¿Cuáles son las primeras conclusiones a las que han llegado con este estudio? Bien, hablando del sector financiero en general, incluyendo tanto bancos como cajas, pymes y además empresas financieras que otorgan créditos, si lo referimos a créditos de consumo, pueden estar oscilando entre un 30% anual hasta un 200% anual, pero estamos hablando de un costo total, o sea, la denominada TCA. Que incluye, digamos, que incluye carros, las comisiones, portes, el interés, todo, ¿no? O sea, todo el costo completo del crédito. Si esto lo pasamos al sector informal, hemos detectado que las tasas mínimas están alrededor, por encima del 200%, y pueden llegar tranquilamente a tasas superiores al 10.000%, 10.488 es lo que hemos sacado últimamente. Que son exorbitantes. Son exorbitantes. ¿Y qué pasa? Lo que ocurre es que muchas veces en el sector informal, cuando van a otorgar un crédito,
Le dicen a la persona, no, yo solamente voy a cobrar un 20% al mes. Bueno, ya cobrar 20% al mes son algo más de 700% al año. Y adicionalmente, lo que hacen es, le dicen, te doy 1.000 soles, pero tú me vas a estar pagando todos los días. Y si me está pagando todos los días aproximadamente unos 43 soles casi, lo que realmente se convierte ese monto, porque no estoy teniendo todo el capital, sino el capital lo estoy pagando ya constantemente cada día, estamos hablando de tasas que bordean más del 10.000% al año. Acabamos de escuchar, y probablemente la gente está haciendo su matemática en su calculadora, y usted acaba de decir, hay gente que paga 20% al mes. La gente que paga 20% al mes probablemente saque su calculadora y diga 20% por 12 meses, estamos hablando de 360. Bueno, 360 es lo que pago. Mira, de repente en una entidad financiera, digamos, regulada, probablemente el crédito de consumo sea también de un monto bastante elevado. Me dice que llega el más de 200% y supera, llega en algunos productos que lo otorgan algunas cajas cuando permiten también el pago diario a 400%. ¿no? De acuerdo. Pero eso cuando ellos mismos tienen el sistema del pago diario, por eso llegan a esos montos. Pero el sector informal está por encima del 400% en el pago diario. De acuerdo, pero volvemos al tema. Entonces la gente puede decir, usted acaba de decir que 20% por 12 son 700 y pico y no 360. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la tasa de interés se va acumulando, entonces ahí lo que se llama el interés compuesto. Yo voy cada mes y voy pagando el 20%, estoy pagando un 20% adicional el mes siguiente sobre lo que mi capital anterior, como se digo, acumulando la tasa de interés, y termino pagando esos montos. O sea, tendríamos que ver la fórmula y sacar la fórmula matemática para determinar el monto, ¿no? En todo caso, hay una forma sencilla de tratar de darse más o menos una idea para poder hacer comparable dos tasas. La tasa generalmente que existe en el mercado informal es la tasa nominal. ¿Qué es eso? O sea, 20%, saco mi calculadora por 12, o a veces nos dicen 5%, por 12, sí. Ok, son 60. Y son más de 60, o sea, pero digamos, una forma rápida de tratar de establecer alguna comparación con la tasa efectiva anual, que es la que utilizan todas las entidades financieras formales, es multiplicarlo por 2, si es que los pagos son mensuales, y estamos hablando de entre 1 año a 5 años aproximadamente, más o menos una cosa más o menos parecida, por eso es que de 300 y pico se va a 700 y pico. Pero es algo, digamos, que podrían usar las personas para hacer un cálculo rápido. Si usted le dice 5% nominal al mes, multiplica por 12 y luego multiplica por 2. Son 120 aproximadamente, menos para que lo pueda comprobar con un banco. Ahora, ¿qué es lo que se hace con respecto a este tema? ¿Está bien que se cobran estas tasas? ¿Están mal? Una tasa de 200% dentro del sistema formal, ¿está bien? ¿Está mal? Una tasa de 400% en el sistema informal, ¿está bien? ¿Está mal? ¿Quién decide qué es lo que está bien o lo que está mal? Bueno, finalmente hay un mercado, ¿no? Para todo. Pero en el tema formal, creo que puedo hablar ahí con mayor conocimiento de causa, es que primero, una persona que entra al sistema formal entra para tener un récord crediticio. Va a tener tasas de interés más baratas de lo que puede conseguir el sector informal. Va a poder tener un conocimiento exacto de cómo es su pago. Hay supervisores que están controlando que las entidades financieras no abusen del crédito, no abusen de los contratos. Y esto les permitirá a ellos ir generando capital para que, conforme van creciendo los negocios, puedan acceder a créditos por parte de otras entidades financieras. Al inicio, posiblemente, una persona que no es conocida podrá recibir le podrán dar una tasa de interés más alta. ¿Y por qué se dan tasas de interés más altas? En el caso de consumo, no hablemos de grandes empresas, en el caso de consumo, los créditos son pequeños, están en lugares a veces difíciles de llegar y tener acceso, son personas que acceden por primera vez, son más riesgosas, no se conoce su comportamiento crediticio y eso hace que se tenga una tasa elevada en relación al monto. Pero en la medida que esta persona va teniendo un récord crediticio, va generando un conocimiento de su forma de pago y además entra dentro de lo que es las centrales de riesgo, se conoce su información y si otras entidades ven que este cliente está pagando bien para una entidad financiera, va a ser buscado también por otra entidad financiera. Y entonces de esa segunda o la primera le van a ir bajando la tasa de interés y va a ir generando un mayor conocimiento, se va generando un mayor conocimiento de ella en el mercado y eso le va a permitir con el tiempo poder tener tasas de interés menores en la medida que su empresa o sus necesidades también se van incrementando. Hay un temor de la gente cuando se menciona centrales de riesgo y creo que poco a poco deberíamos acabar con esa mala imagen en realidad, ¿no? Porque todos deberíamos estar más bien en una central de riesgo. Todos. Eso implica precisamente que somos personas sujetas de crédito, es decir, que los bancos y entidades financieras no están dispuestas a prestarnos porque tenemos un buen récord crediticio, hemos pagado bien y estamos utilizando el sistema financiero. Si no aparecemos ahí, quiere decir que esta persona
cómo vive, cómo se financia. Es importante tener presente que en el Perú tenemos aproximadamente el 26% de bancarizados en relación con, y de créditos en total en relación con lo que tenemos en el Producto Bruto Interno. Pero si nosotros vamos a Chile, por ejemplo, están en más del 70%. Si nos vamos a países europeos, Estados Unidos, más del 90%. Entonces las personas deberían entrar dentro de todo un tema de inclusión financiera y estar utilizando los servicios financieros para poderse agenciar finalmente mejores beneficios y redituar mejores ganancias en sus propios negocios. La pregunta que va a venir después tiene que ver justamente en por qué eso no sucede, porque probablemente no sea, si hay una autoexclusión de repente de la gente, pero por otro lado probablemente también el sistema no está llegando a ellos. Pero antes de eso, ustedes tienen dentro del estudio una comparación de las diferentes tasas que han habido, digamos, un estudio en el 89 y un estudio del 2013. Me gustaría, por favor, ir a los cuadros para entender cuál era la diferencia entre el crédito formal e informal en el 89 y cuál es ahora. Vamos al primer cuadro, por favor. A ver, explíquenos un poquito este estudio que se hizo en el 89. Bueno, ahí lo que habíamos visto originalmente, no sé si tienes el cuadro a la mano para poderlo ver más de cerca, lo que se vio ahí que la tasa efectiva de crédito, digamos, pero es un estudio que lo hizo Indacochea, por si acaso, ¿no? El crédito de 30 días en el tema formal era de un 40% anual y en el informal iba de 20 a 25% mensual, con lo cual estábamos hablando de un 1.355. El crédito de 360 días era de un 40% anual en el sector formal y en el sistema informal de un 213% anual. O sea, siempre el sector informal es mucho más alto. Este es el único estudio que se pudo encontrar de lo que se había, digamos, lo que había ocurrido anteriormente. Hoy en día hemos encontrado, por otro lado, que el sector formal, si bien puede tener tasas, hay que ver cuál es la forma promedio que ha sacado para este cálculo del 40% anual, pero tenemos tasas de interés que van desde algo por debajo del 30% anual para el tema de consumo hasta 200%. Mayor cantidad de créditos están en menores niveles de tasa, menor cantidad de créditos están en niveles mayores de tasa. Y en el sector informal hemos logrado detectar que ha crecido muchísimo más y se ha ido a tasas por encima del 10.000%. Si hacemos una comparación del 89 y ahora, la brecha entre el crédito formal, entre las tasas del crédito formal e informal, ¿ha crecido? Ha crecido la brecha, o sea, digamos, posiblemente por necesidad. O sea, además tenemos un país que en este momento está creciendo económicamente y las personas también requieren dinero para poder seguir ese crecimiento, para invertir, para generar capital de trabajo. Y esa situación es la que está generando posiblemente que algunos de ellos estén utilizando créditos del sector informal. También ha crecido mucho las colocaciones a nivel del sector formal, eso es totalmente cierto, y esto ha habido un incremento en la cantidad de colocaciones de crédito en relación al Producto Bruto Interno, pero también vemos que hay un incremento también por el lado informal. ¿Por qué es esto? Que es un poco respondiendo a la pregunta que me hacía hace un momento. Y es que todavía hay personas que le temen al sector, a la banca. No conocen el sistema bancario, no tienen más confianza con esa persona que está acercándose normalmente al mercado y saben que es el que está prestando y no se dan cuenta que esa persona le está cobrando a montos muchísimo más altos de lo que está cobrando el sector formal. Entonces lo que se les podría decir es acérquense a una entidad financiera, conozcan el tipo de crédito que les pueden dar, aprendan de ese sistema y van a ir conociendo y pregunten a otras personas que ya están también en créditos formales, que son amigos de ellos, conocidos en estos sectores y que puedan acceder más fácilmente. Los créditos van a ser mucho más baratos. Hay un fenómeno, digamos, que ocurre que es el de autoexclusión. Creo que en el libro de Carolina Trivelli hablaba de eso, donde parte de lo que se veía es que, digamos, el peruano le temía ir a una entidad formal y dado que le temía ir a una entidad formal, asumiendo que no le iban a dar desde un principio, simplemente no iba. Mira, y eso no necesariamente iba a ser real. Yo estuve un poco en el crecimiento de lo que era el crédito o el nacimiento del crédito de consumo aquí en el Perú. Estuve trabajando en un banco que, bueno, ya fue vendido hace un tiempo atrás, pero justamente el diseño de las oficinas trataban de hacerse de acuerdo al lugar y a la zona en la cual estaban estos, digamos, nuestros clientes, para que no sientan que es una oficina alfombrada con mucho lujo, sino que sientan que es parte también de un lugar donde se pueden acercar y no van a tener el temor. Porque también eso se tuvo en evaluación. Se veía que las personas tenían miedo de ingresar, pero se veían que las personas eran
asequibles, se parecían a uno, eran personas que podían tratarse de tú a tú. Había una forma de permitirles y facilitarles el acceso justamente a la banca. Y eso ayudó muchísimo para el crecimiento de lo que es el crédito de consumo ahora, que después también se transformó en los créditos de capital que se dan a muchas pequeñas empresas, porque muchos de estas personas recibían el dinero y cuando recibían el dinero lo utilizaban como capital de trabajo. Y entonces tuvo que cambiarse el sistema para decir, oye, ya no solamente esto es consumo, esto es capital de trabajo. Y empezó a nacer así todo el sistema de crédito que se han venido otorgando a las microempresas a la fecha. Ahora, un problema tiene que ver con el costo, o digamos, la tasa de interés es uno de los problemas en realidad cuando hablamos de cuál es el producto que se le ofrece a alguien, porque hay otros problemas. La tasa de interés no solamente le importa a un cliente, le interesa también el plazo o le interesa de repente la posibilidad de ir creciendo con otros productos. Así es. Pero hay otro problema que probablemente sea mucho más grave, mucho más grande y que lo acabas de indicar hace algunos momentos, que tiene que ver con el tema de la gente que así pudiera y quisiera pagar una tasa alta de 200%, supongamos que es una tasa ya altísima, no lo puede hacer porque simplemente no es sujeto de crédito. Y yo me imagino, así como hay un montón de gente que no va y se autoexcluye del sistema, hay un montón de gente que sí va y el sistema lo excluye. ¿Tenemos una idea más o menos de cuánta gente, cuántos peruanos entre microempresarios, personas naturales para diferentes tipos de crédito son excluidas por el sistema por no contar con los requisitos necesarios? Difícil. Cada entidad debe tener un control de cuántos son los créditos que le son solicitados y cuántos no otorgan, pero el problema ahí es determinar, oye, viene esta persona, pero claro, ya tiene créditos en 2 empresas y yo no le voy a dar porque lo voy a sobreendeudar, entonces no le doy por esa razón. En otros casos pueden no darle el crédito porque no cumple con los requisitos, en otro caso no le doy el crédito porque no puede pagar el monto que le estoy exigiendo de pago mensual, o sea, pueden haber muchas razones para eso. Una de las razones que entiendo yo que ahora los bancos están tratando de ir hacia ese segmento es que no están bancarizados, o sea, que no tienen una historia que contar. Por lo tanto, tú vas a una central de crédito y es un NN. No existe para el sistema financiero y hay muchas personas que no existen, que nunca sacaron absolutamente nada, sobre todo, digamos, en las zonas, en provincias. Y hay un montón de gente, digamos, bajo ese esquema. Juntos con el tema del Banco de la Nación pretende, de cierta forma, tratar con la inclusión financiera de hacer que más gente entre al sistema y no necesariamente pida un préstamo, pero por lo menos tener una cuenta de ahorros para que los comiencen a traquear. Pero en ese sentido, ¿cómo arreglamos el problema de la falta de acceso de crédito a aquellas personas que aún no cuentan con una historia que contar? Bueno, ahí es una tarea también que estamos haciendo a través de la Asociación de Bancos y de los bancos como tales y de las entidades financieras, incluso del propio gobierno, de tratar de acercar, primero, acercar las entidades financieras a las personas, que es un proceso que toma tiempo. Hay oficinas en casi todas las provincias del Perú, salvo una, si no me equivoco. No, también ya se cubrió en todas las provincias del Perú. Hay oficinas bancarias, hay cajeros corresponsales, que son el bodeguero, el que trabaja en la ferretería, que puede ayudar puede desembolsar un crédito una vez que lo autorizan desde el centro, o puede recibir depósitos, o puede hacer una transferencia. Entonces hay formas en las cuales el sistema financiero se está acercando justamente a todas las personas. Pero así todo, todavía estamos cortos, porque estamos en un porcentaje bastante bajo de lo que realmente podríamos crecer. Creo que proyectos como los que están por venir, también el dinero electrónico, van a ayudar muchísimo a que las personas ingresen al sistema y van a poder hacer transacciones y pagos por un celular de un teléfono a otro sin ningún problema, ¿no? Sí, eso creo que va de cierta forma a masificar el uso de mucho más. Pero en todo caso, para cerrar, también es importante, digamos, el sector informal no debería ser tampoco satanizado, en el sentido de que hay acceso también, que probablemente el costo de oportunidad a las personas que acceden Cuando te refieres al sector informal, ¿te refieres a las personas que trabajan informalmente? No, a las personas que acceden a ese tipo de créditos. Desde un pandero, de los amigos que se reúnen y hacen un pandero. Eso es un crédito. No, hay formas y formas. Digamos, hay el proveedor de mercancía también. Hay una serie de... Eso digamos, de eso no se discute. Lo que estamos conversando, y algunos son perfectamente hasta en la familia, que se pueden prestar, entre amigos, etcétera. Pero aquí estamos refiriendo sobre todo a aquellos que hacen el negocio con este tema del otorgamiento de crédito, con tasas sumamente elevadas y además en algunos casos con el pago que tienen el goteo diario, ¿no? Que día a día tienes que ir pagando, puede generar incluso algunas situaciones de violencia, como han ocurrido. Pocos la utilizan, pero algunos sí la
pueden utilizar, y cuestión que no va a ocurrir en un banco, ¿no? De acuerdo. Señor Adrián Revilla, muchas gracias por traernos estas cifras y revisar este tema tan importante. Ojalá que haya un aumento, que haya mayor inclusión financiera, finalmente, para tratar de arreglar un poco el tema del problema de acceso al crédito. Muchas gracias. Ahora vamos a ver al primer ministro, al señor Juan Jiménez Mayor, hablando del FONIPREL en el siguiente video. La agenda social del gobierno se desarrolla en la necesidad de brindar a los peruanos y peruanas servicios públicos, infraestructura, la necesidad de que puedan también tener las comodidades que tenemos en las ciudades, que tenemos en la capital, que tenemos también en el país. Y esto se logra a través del financiamiento de obras importantes de infraestructura para estas comunidades. Nos estamos refiriendo al Fondo de Promoción de la Inversión Pública Regional y Local, el FONIPREL, y el día de hoy queremos dar la noticia a todo el país. Esta es una noticia que va a ser muy bien recibida, sobre todo por las regiones del interior del país, por los municipios pobres, por aquellos municipios que requieren la asistencia del gobierno para que puedan realizar las obras de infraestructura, que va a implicar 603 millones de soles, 603 millones de soles en financiamiento para obras de desarrollo en municipios y regiones muy pobres del país. El 97% de los recursos que se van a asignar corresponden a las municipalidades más pobres del país, en las regiones de Ayacucho, Huancavelica, Junín, Apurímac, Puno, Amazonas, entre otros. De hecho, estamos batiendo un récord el día de hoy en relación a la cantidad de fondos asignados. De los 670 millones de soles que tenemos, se han asignado 603, no sé cuál es el porcentaje, pero es un porcentaje bastante alto, ¿no? 91% del total del fondo ha sido asignado el día de hoy. En la anterior convocatoria fue bastante menor el proceso porque los proyectos no estaban, en general no tenían al 100%, digamos, de estar bien hechos. Se ha mejorado muchísimo, lo cual nos coloca en una buena posición, nos genera también bastante optimismo de que estemos mejorando la gestión de los gobiernos locales, también porque no olvidemos que este fondo financia los estudios de preinversión. La ministra Eva Rivas es una profesional de primer nivel que está desempeñando sus funciones, todas las funciones que le ha encargado el gobierno, de manera transparente, profesional, honesta, y creo que manifestar una posición política, que es lo que está ocurriendo en este caso con este pedido de censura por parte de sectores de la oposición, no ayuda a que podamos construir la estabilidad y la gobernabilidad que requiere el país. Nosotros estamos en la línea de construir el país. Mire, nosotros damos las satisfacciones que haya que dar, ¿no es cierto? Y lo vamos a plantear seguramente en los informes que podamos hacer, pero entendemos que no hemos cometido ningún tipo de infracción constitucional ni falta que pueda menguar una circunstancia que genere algún tipo de responsabilidad. Lo que sí, si el Parlamento considera que hay algún tipo de mejora en las relaciones, estamos absolutamente en la línea de poder trabajar conjuntamente. Llamaremos al presidente del Congreso, nos reuniremos con él, con su junta directiva, y veremos de qué manera podemos construir, ¿no es cierto?, como esperamos nosotros, una excelente relación, como ha acontecido siempre, con el Parlamento Nacional y con todas las fuerzas políticas, y ojalá que, repito, este incidente sea superado rápidamente y que estemos trabajando en otros escenarios de construcción, de fortalecimiento de la democracia, de fortalecimiento de nuestra política exterior. El Poder Judicial tiene un papel que cumplir de acuerdo a la Constitución. En el Perú estamos enfocados, desde el punto de vista de la seguridad, en poder neutralizar cualquier circunstancia que afecte la seguridad de los peruanos y peruanas. Aquí no se ha absuelto a nadie, y eso es lo extraño del caso, sino que se ha determinado la comparecencia, es decir, se ha abierto una investigación judicial, una instrucción
con comparecencia en un caso bastante delicado y grave como es el terrorismo. Que yo recuerde, no ha habido antecedentes en el Perú donde por terrorismo a una persona la procesen en libertad. Nos causa una enorme preocupación. Yo espero que el trabajo de los fiscales haya estado a la altura para poder determinar los niveles de responsabilidad mínimos, para determinar la imputación, los cargos contra estas personas, y que esto se trate simplemente de un error que pueda ser corregido por la instancia superior. Bienvenido de vuelta al programa. Solamente quería hacer una pequeña aclaración con respecto a la entrevista que acabamos de tener. En el tema de los bancos, de las tasas de interés que cobran los bancos, sobre todo en los contratos de mediano y de largo plazo, lo que debería suceder para los consumidores es tener una tasa clara. A veces los bancos ponen tasas que no son fijas y no son variables en el tiempo y están indexadas, por ejemplo, una tasa de referencia como la LIMABOR, por ejemplo. Entonces, cuando suceda eso, al cliente final sí le puede comenzar a subir o bajar su cuota porque la tasa sube o baja. En todo caso, es importante la transparencia por parte de las entidades financieras para que el cliente sepa lo que está firmando y si es que su tasa de interés va a variar en el tiempo. Yo como consumidor preferiría, si voy a pedir un crédito de mediano o de largo plazo, que mi tasa sea fija. Así que si ustedes son consumidores de créditos financieros, les sugiero que hagan lo mismo. Volvemos en la siguiente parte de Punto Económico.